Yo soy Juan José Manauta, entrerriano, de Gualeguay. Tengo 85 años cumplidos. El 14 de diciembre cumplí 85. Me casé varias veces, bueno, 2 veces fundamentalmente, lo cual me dejó 4 hijas en 2 tandas. Así como los judíos tienen los profetas menores y mayores, es decir, por tandas, ahora no recuerdo, uno era Isaías, el otro no sé. Tengo 2 tandas de hijas, o 3. Una, que son las mayores, Leticia y Adriana, y otra que son las menores, Adelaida y Josefina, cuyos retratos se pueden ver allí. Y una tercera que no es tanda, porque es una sola, anterior a todo lo demás, que fue una especie de pecado de adolescencia. Esa hija mía que está allí es la mayor de todas, pero no estaba reconocida, ni había aparecido en mi vida hasta que un día apareció y me dijo tal cosa, bueno, o sea que tengo 5 hijas, no 4. Soy escritor, si es que se me puede llamar así. Un escritor más por afición, pero siempre amé la literatura. Soy graduado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Por eso es que soy también hincha de Estudiantes de La Plata, desde aquellos tiempos, ¿no? Pero nunca ejercí la docencia, lo cual no me impidió amar la literatura, que fue mi amor de toda la vida, ¿no? Comencé como cualquier hijo de vecino escribiendo poesía. Entonces tengo 2 libros de poemas, uno que se llama La mujer de silencio y otro que se llama Hasta ahora entre 2 ríos. No sé, a lo mejor después puede cambiar de título. Pero finalmente me di cuenta de que no era un buen poeta. Tampoco soy un buen prosista, pero bueno, entendí que lo que yo quería expresar lo podía hacer mejor en prosa, y entonces empecé a escribir novelas. Los Aventados fue la primera novela, después Las Tierras Blancas. Esa novela tuvo suerte, fue filmada por Hugo del Carril. Después otra novela que se llama Papá José, otra novela que se llama Mayo del 69, y cuentos. Ya de grande empecé a escribir cuentos. Cuentos para la dueña dolorida, con alguna reminiscencia cervantina, que es uno de mis autores cotidianos. Otra novela que se llamaba Puro Cuento, pero que es novela. Se llama Puro Cuento, pero es novela. Otro libro de cuentos, Los Degolladores. Otro libro de cuentos, bueno, El Llevador de Almas son cuentos, algunos publicados en libro anteriormente y otros inéditos de libro. Tal vez más importante sea en un escritor cuando deja de escribir que cuando empezó. Cuando deje de escribir es cuando mayor favor le hace a la humanidad, ¿no? Y no cuando empezó, porque ese ya entonces es un mal que al parecer es incurable. Empecé desde bastante joven, ya siendo estudiante. En la secundaria hice algunos poemitas así, y ya en la facultad, en Humanidades en La Plata, sí, ahí escribí la mayor parte de los poemas de La mujer de silencio. La mujer de silencio es un poemario referido al paisaje entrerriano, siendo que yo
no viví, a partir de los 18 años prácticamente dejé de vivir en Entre Ríos, pero a mí me parece que si alguna gracia tiene mi literatura o mi obra, fue que yo dejé de confrontar la hechura literaria con la realidad inmediata, sino que siempre me vi obligado a operar con recuerdos. No digo con nostalgia, con añoranza, con evocaciones y con visitas eventuales, con visitas esporádicas a una tierra que yo amo profundamente, ¿no? ¿En qué momento me sentí escritor? Siempre me sentí escritor, pero no escritor profesional. Yo sabía que en mi vida no iba a poder hacer otra cosa, que esa sería mi condena, digamos así, ¿no? Como dicen en las telenovelas. Siempre me sentí escritor, incluso antes de escribir. Antes de ponerme a escribir, yo hablaba con mi mamá, que me transmitió el amor por la poesía, el amor por Rubén Darío, por ejemplo. Mi mamá se sabía de memoria libros enteros de Rubén. Y hablando con ella, siendo yo bastante niño, le decía que yo iba a ser escritor, que yo quería ser como Rubén Darío. Y una vez, siendo adolescente, le dije: mira, mamá, yo quiero escribir como Rubén Darío para que las chicas me quieran. Eso se lo dije. Y mamá se rió bastante. Pero a ella también le gustaba eso. De modo que, si usted me ha preguntado desde cuándo me sentí escritor, pero nunca escritor profesional. Eso sí, nunca lo sentí. ¿Pero cuándo entró a la literatura formalmente, digamos? Bueno, cuando publiqué mi primer libro, que se llamaba La mujer del silencio, como le digo, que fueron aquellos poemas más presentidos, más conjeturados que escritos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, incluso mi madre, que amaba tanto la poesía, mi padre, que era un hombre respetuoso de la boca o de las tendencias de los hijos, de todos, que era, no recuerdo nadie adulto, grande, que fuera más eso. ¿Quieres ir a tal parte? Porque era español y hablaba como aragonés, no como asturiano, ni como gallego, ni como andaluz, ni como catalán. Era del reino de Castilla y Aragón, o sea que hablaba él. Entonces él decía: está bien, lo que tú quieras, pero a mí me gustaría que estudiaras una carrera, digamos, más práctica, tú vas a estudiar para pobre. Él sabía, mi madre era maestra, y él sabía que los docentes en general y los profesores son gente pobre. Y los escritores. En aquel tiempo no se usaban los escritores ricos. Los bestsellers eran de otro mundo, por suerte. En la Argentina no había bestseller. Borges, el Fervor de Buenos Aires se editó en 300 ejemplares. Se sabía que Álvaro Yunque vendía miles de ejemplares, pero él lo ocultaba. Aunque en todas las bibliotecas populares estaba Barcos de Papel. Pero él no hacía, no ganaba, valía 20 centavos el libro. Yo he comprado libros de Álvaro Yunque por 10 centavos. Bueno, Juan L. fue decisivo. Juan L. vivía en Gualeguay, donde yo durante toda mi juventud lo gocé, digamos, fui contemporáneo. Además, Juan L. era amigo de mi padre,
uno de los clientes, Juan L. editaba sus libros y los pagaba él. Eran ediciones de autor, todos los libros de Juan L. Entonces él, como era un hombre sumamente pobre, tenía que vender los libros para amortizar el capital, el pobre capital que había invertido. Bueno, mi padre era uno de sus clientes. Él venía al negocio de mi padre y le traía, incluso le compraba varios y los tenía en una pila, en un mostrador, de modo que cuando venía algún cliente relevante, alguien le decía, tú no quieres comprar un libro de Juan Ortiz, que es un poeta, en fin. Y la gente, sí, ese loco. La gente de Gualeguay. Bueno, pero de todas maneras, yo mis amigos, un poco siguiendo la tendencia de mi padre, que le tenía tanta simpatía, yo también me arrimé. Y además, como yo quería ser poeta. Yo quería ser poeta. Cuando yo decidí estudiar literatura en La Plata, en mi casa hubo, como ya te conté, cierta, no una oposición así frontal, sino cierta desazón, porque ellos sin duda hubieran querido verme médico, abogado o dentista. Ahora, yo pedí los papeles a La Plata a un compañero que me trajera los planes de estudio, los programas de la Facultad de Humanidades. La palabra ya humanidades es una palabra totalmente rara y ¿qué es eso? Humanidades. Bueno, sin embargo, humanidades. Cuando Juan L. vio los programas me dijo que sí, está muy bien. Y habló con mi padre y le dijo, don Juan, don José, déjelo ir. Hace muy bien, su hijo ha elegido la mejor facultad del mundo. Claro, los profesores eran Marazo, eran, qué sé yo, la lista de profesores era Enrique Sureña, Amado Alonso, Ricardo Levene, Arturo Caudevila. Esto dice, me lo dijo Juan L., es la mejor facultad del mundo. Bueno, Juan L. desde ya, ¿no? Juan L. me enseñó a mirar el paisaje, a mirarlo con ojos no de espectador, sino tampoco de testigo, sino de protagonista, de estar dentro del paisaje y mirarlo a la vez. De estar al lado del río y decir, ahí está el río. Y acá hay un reflejo y vemos cómo la nube y cómo se mueven los árboles y cómo, en fin, todo eso que está en el paisaje, hay que saber mirarlo. Y bueno, la poesía de Juan L. es una relación permanente con el paisaje. De modo que también a mí el paisaje me interesó siempre y nunca le rehuía a las descripciones. De modo que aún en la novela, donde priva la anécdota, las descripciones que a veces van, ya va a ver usted en esa página que vamos a leer, cómo el paisaje está inserto en medio de lo que ocurre dramáticamente, ¿no? Otro escritor que yo leí de bastante joven fue Hemingway. Cayó a mis manos el primer libro que leí Lo leí a Hemingway antes que leer a Faulkner. Fíjese que cuando publiqué Las Tierras Blancas, un crítico, no lo voy a nombrar, en una revista salió opinando que mi novela era faulkneriana. Yo no había leído a Faulkner. Corrí
Cuando leí eso, corrí, ¿cómo es que no he leído a Faulkner? Pero me sentía culpable yo. Pero qué disparate decir que era faulkneriana cuando yo no había leído a Faulkner. Gracias a él lo descubrí a Faulkner, fui a leerlo. Pero yo ya había leído a Hemingway, ¿no? Había leído a John Dos Passos y había leído a todos los escritores norteamericanos, hasta Sherwood Anderson, y no había leído a Faulkner. Bueno, entonces Sherwood Anderson me dio el mazazo final. Dije yo tengo que escribir como este ñato porque así es como hay que escribir, escribe, ¿ves? Y luego me viene el piedrazo de Adiós a las armas. Tendría 20 años, comencé a leerlo. Cuando ya empecé a lagrimear y a llorar así, con llanto. Yo no sé si el libro era bueno, no sé si es bueno todavía, ¿no? Sobre eso no me importa opinar. Sé que ese libro me conmovió. ¿Y qué otra cosa tienen que hacer los libros si no es eso? A los lectores comunes, no a los lectores críticos, no a los lectores profesionales, porque yo no soy ni escritor profesional ni lector profesional, pero soy un lector y soy un escritor. Entonces los libros me llegan a mí de ese modo. Ojalá sus libros también me lleguen de ese modo. ¿En qué horario escribo? ¿En qué horario? No, yo no tengo horario para nada, ni para comer, ni para dormir, ni para hacer el amor, ni para nada. Absolutamente yo no tengo horarios. Mire, mi hija Adriana, que es médica, dice que yo soy longevo por 3 razones. Primero, porque como poco. Segundo, porque nunca tomé psicofármacos. Y tercero, porque duermo la siesta. El único horario que yo respeto es el de la siesta. Bueno, y si yo no tengo sueño, me levanto, yo no obligo a mi cuerpo a que haga lo que él no tiene ganas de hacer. De modo que si a las 12 o a la 1 de la tarde no tengo apetito, no como. Pero si en cambio a las 5 de la tarde sí tengo apetito, como. Es una especie de salvajismo vital que supongo que la gente me lo tendrá que perdonar si es que les doy tiempo y no me muero antes. Por lo general escribo de noche, ahora. Últimamente, ahora escribo poco porque ya la pólvora se me está gastando, ¿no? Pero en los últimos tiempos escribí mucho de noche. Dado mi oficio de periodista, o mi forma de ganarme la vida, que era de periodista, como trabajaba en diario de la mañana, tenía que trabajar de noche. Entonces, mi horario en ese momento era la mañana. Yo escribía gloriosamente, no por lo bien, sino con las ganas que escribía a la mañana. Por lo general, cuando escribo una novela, hago un plan. Hago un primero, segundo, tercero, después sigue esto, porque si no uno se pierde. Una novela de 300 páginas, ¿cómo la maneja usted? ¿Cómo vuelve? Sobre todo si no usa computadora. ¿Cómo vuelve a la página 125 y se acuerda lo que pasó allí? No, generalmente hago un plan, cuando se trata de novelas. Ahora, cuando escribo cuentos, mi amigo Enrique Bernicke decía que el cuento era genial, ¿no? Nunca he visto esta descripción, ni he conocido una descripción más precisa de lo que es un cuento. Él decía, un cuento es como una piedra que cae en un estanque y origina círculos concéntricos. Todos los círculos tienen por eso son concéntricos. Todo el cuento debe estar en el primer impacto y todo lo demás debe estar referido a lo que ocurrió en ese primer impacto. De modo que al cuento hay que... esto no quiere decir que sea repentista,
pero sí se parte de un impacto, una piedra que cae en un estanque. No sé en qué estanque, pero esa es la mejor comparación que puedo darle. En los últimos tiempos fue el cuento, en los últimos tiempos. Porque la última novela que escribí fue Mayo del 69, que se publicó en el... no me acuerdo en qué... que es una novela referida a el Cordobazo. Porque nosotros tuvimos nuestro Mayo, así como en Europa fue Mayo del 68, aquí tuvimos nuestro Mayo del 69, por eso se llama así. El Cordobazo, que dura 15 días, no un día. Bueno, ahí, ahí el plan estaba hecho porque estaban los diarios. Había que recortar los diarios, rehacer las noticias y entremezclarlos con la anécdota, que a veces tenía algo que ver y a veces no, con lo que estaba ocurriendo en Córdoba, en Rosario, en Corrientes, en Tucumán. El Mayo del 69 fue nacional, no fue en París solamente, fue en Córdoba lo agudo, lo crítico, pero ocurrió en Rosario, ocurrió en Corrientes, ocurrió... Donde menos ocurrió fue en Buenos Aires. Entonces le estaba contando que últimamente, no ahora, no ayer, estoy escribiendo más cuentos que novelas. No sabría decirle por qué. Tal vez porque es menos trabajo físico, aunque es un género más difícil que la novela. La novela usted tiene un tema, lo desarrolla, abre secuencias, se va para allá, viene para acá. Un cuento termina y después tiene que empezar otro cuento, con otro tema, con otra cosa. Entonces, el esfuerzo imaginativo para el género de cuento es mucho mayor. En el cuento uno debe dejar libérrima la imaginación, ¿no? Que se confronte sola, que choque con la realidad, que repercuta, que venga en el cuento. Siempre alrededor de ese núcleo, siempre alrededor de ese impacto en el estanque. No sé, todos me han costado mucho trabajo. A mí escribir me cuesta mucho trabajo. Es decir, le voy a precisar. Mucho trabajo de pensar. Yo creo que la literatura hay que pensarla mucho antes y escribirla con toda rapidez para que el estilo sea parejo, sea coherente e incluso a veces sea brillante cuando se puede. Pero la preparación mental, la elaboración interior del fenómeno literario es larga, es tensa y es ineludible y es incontrastable, digamos así. Cuando usted ha logrado imaginar algo, elaborarlo y tenerlo adentro maduro, ya es casi imposible no escribirlo. Y la recomendación, que también era de Enrique, pobrecito, era de escribir lo más rápidamente posible. Después corregir, durante años, lo que fuera, pero llenar, como dicen los pintores, llenar el cuadro, pintar todo el cuadro rápidamente. Claro, corregir es una de mis obsesiones, fíjese. Claro, fíjese, ¿no? ¿Quiere mostrarlo a la cámara? No sé. Tiene un título. ¿Quién le teme a Francisco Real? Ese era el primer título, está escrito de manuscrito. Sin embargo, el cuento, no sé si está acá. El cuento
No, aquí no está. Se llamó Ajenjo para tres. Y después usted vea las correcciones, ¿no? Algunas hechas a máquina, acá hay tachaduras, hay... En fin. Requiere de todo, pero es un trabajo placentero para mí. Cambiar una palabra por otra más precisa es un placer inigualable. Es un trabajo casi más placentero que el de escribir, corregir. Bien. Vamos a hablar un poco sobre la literatura. ¿Quiere tomar algo? ¿Está bien? Estoy bien, tengo catarro. No se preocupe. Es parte de usted, eso. Yo y mi catarro. Usted y su catarro. Vamos a hablar un poco de la vida y la literatura. ¿Cómo se mete, cómo se inserta, cómo se entrama, digamos, en un escritor la vida? O un escritor en la vida, digamos, ¿no? ¿Cómo se produce eso? Bueno, ¿cómo un escritor es un hombre? Antes que escritor, ¿no? Entonces, el escritor está entramado desde de nacimiento en la vida. Y algunos escritores escriben autobiografías, en fin, algunos se ponen como al margen de la cotidianeidad, como que lo de todos los días no los ha afectado. A veces ocurre eso, pero en mi caso, mi profesión es la de escritor, pero yo soy hombre. A mí me ocurrieron todas las cosas buenas y las malas que le ocurren a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos, digamos, que asumen la profesión o la vocación o las ganas de ser escritor. De modo que la vida ha estado siempre metida no digo en mi literatura, digo en mi anécdota diaria, en mi biografía, en la vida del entorno, la vida familiar, la vida de los vecinos, la vida de los amigos. Eso nunca lo deseché como inservible. Y siempre cuando comienzo a recordar algo que me ha ocurrido, digo, ay, qué lindo, esto me va a servir para escribir. Pero eso lo pienso después, ¿no? Ay, qué suerte que conocí a fulana o a fulano. Qué suerte, por Dios, es un regalo del destino. Y entonces, después eso me sirve, generalmente me sirve, a veces no, pero yo pienso que me puede servir. El acto físico de escribir es un acto de soledad. Aunque yo pasé mucho tiempo en redacciones ruidosas, conversadas, interrumpidas, pero era el trabajo periodístico, que también me sirvió pero el acto de escribir, de crear para, en fin, en la categoría de literatura, qué sé yo, de ficción, es un acto solitario. Ahí no hay testigos. Ahí uno no se siente solo, necesita estar solo. Y es también agradable eso. Es sentirse solo para escribir, para que nadie lo moleste, qué sé yo, yo no he sentido el drama de la soledad con relación a la literatura. A veces con relación a mi vida, a veces me he sentido solo y he añorado la compañía de alguien, porque así ocurre. Después vienen las compensaciones, pero no en relación a la literatura. Con relación a la literatura yo siempre
he buscado la soledad para asumirla yo solo y ser el responsable único e intransferible de eso que sale, ¿no? ¿Cómo aparece lo autobiográfico? Si alguien se molestara en escribir mi biografía, sabría que yo nací en una escuela infantil suburbana, que dirigía mi madre, que era la directora. De modo que yo tenía 100 amigos todos los días durante las épocas de clase. Y ahí conocí todos los chicos, y ahí conocí a Odiseo, el de las Tierras Blancas, y ahí conocí a las chicas que me hubiera gustado amar o que me amaran. Haber nacido en una escuela mi casa era la escuela, porque además vivíamos en la escuela. De modo que yo me despertaba y era el griterío de los chicos que venían a las clases. Y a la tarde de nuevo, porque era de mañana y de tarde. De modo que si yo escribí mucho sobre chicos y el protagonista principal, pienso, de mi obra considerada principal, que es Las Tierras Blancas, es un niño y su madre, quiere decir que no hay duda de que mi biografía, porque mis otros 5 hermanos no son escritores, y 4 de ellos nacieron en esa misma escuela donde yo nací, y crecieron allí, hasta que nos mudamos a otra parte, cuando mi madre fue trasladada. Entonces ya no vivimos más en una escuela, pero mis hermanos tienen recuerdos así notables de eso, de tener 100 amigos todos los días, mañana y tarde. Los niños y las mujeres han sido partícipes, habitantes de mi literatura, digamos. Hay muchísimas mujeres. Para empezar, la madre de Las Tierras Blancas. Entre los cuentos hay una que se llama Vita, que es la mujer de una soldadera. Bueno, ahora no recuerdo qué otra, pero hay muchísimas mujeres. Hay una gran preferencia. Me encanta describir mujeres, incluso crear y pensar como piensan las mujeres. No sé, a lo mejor esa es la parte femenina mía, pero no creo que haya una diferencia sustancial entre el pensamiento femenino y el pensamiento masculino. Creo que el sexo femenino es un regalo de los dioses, aunque yo soy ateo, pero es una cosa que corresponde al destino. Que una mujer no puede haber, para mí, no podía haber, y esto en relación con la literatura, un mayor regalo que una mujer me amara y yo poder amarla. Y eso desde chico, cuando yo le decía a mi mamá, quiero ser escritor, quiero ser como Rubén Darío, para que las chicas me quieran. Me refería a las chicas del mismo grado, cuando todavía el amor no tiene otra derivación que no sea espiritual, o no, a lo mejor los chicos tienen también una sensualidad acentuada que no se realiza o se realiza, pero que no tiene culminación, ni en el matrimonio, ni en la pareja, ni en la convivencia, ni en ninguna de esas cosas que a uno le ocurren por suerte cuando es adulto. Entonces, por eso traté en la literatura siempre de penetrar lo más profundamente posible en el alma de la compañera eventual, de las compañeras eventuales que he tenido desde el punto de vista del amor y de la relación, ¿no? Y siempre me ha parecido que yo
no he estado a la altura de los merecimientos de la otra, aunque la otra persona no fuera tan merecedora. Pero a mí el hecho de ser mujer ya la colocaba en una especie de pedestal, en una situación de yo tener que admirarla, yo tener que servirla, ¿no? Por eso, en la literatura del siglo de oro, del siglo XVII, muchos poetas cambiaban el verbo amar por servir. Solo es servir más por servir, solo pretendo, ¿no? Cuénteme, Manauta, quién era Odiseo, la vida real, y cómo se transforma en la literatura en las tierras blancas, ¿no? Cuéntelo nombrándolo, ¿no? Esto que le digo. ¿Cómo aparece Odiseo? Bueno, Odiseo debe ser una así como las obras clásicas de la escultura griega era, digamos, reunir, lo clásico es reunir la perfección en una sola figura, ¿no? La Venus, es decir, las caderas, las piernas, los pechos, el cuello, la cara, las manos, los brazos. Se reunía a la perfección, se reunían elementos que no podían estar en la vida real, en lo cotidiano. Las mujeres también tienen defectos físicos y de los otros. Bueno, cómo interviene el lenguaje, cómo se engarza con la narración. Ese ya es un trabajo más sofisticado y que está referido sobre todo al proceso ulterior de la creación literaria. Como yo le decía antes, esta recomendación de Enrique Wernicke fue genial a mí me sirvió mucho. Escribir rápidamente, sin atender mucho a la precisión lingüística. Pero luego viene un trabajo de corrección, de reelaboración y a veces incluso de reescritura, que es la que da la posibilidad de que el lenguaje encuentre los términos precisos. Uno de los mejores elogios que yo recibí de una persona que me interesaba mucho era de que mi lenguaje era preciso, de que mi búsqueda de la palabra justa ha sido siempre ardua y yo no la he eludido. No me ha importado terminar o no terminar la obra, no me ha importado el tiempo, pero me ha importado mucho más la precisión de mi lenguaje. Ese es un trabajo artesanal, ya te digo, ulterior al hecho creativo, al hecho de inspiración, digamos así. Es un trabajo de artesano, no sé cómo llamar, de artesano, no tiene otra definición. Es así como interviene. Ahora, un gran compromiso, ¿no? Generalmente no me conforman la versión definitiva de lo que estoy haciendo. En general, hasta último momento, incluso a veces, cuando he tenido que publicar una cosa, reproducirla, la he corregido de su versión ya de impresa. Bueno, en eso sí, no sé a quién me parezco, pero pienso que es una obsesión. Tengo también otra preocupación que es el lector. ¿Le gustará a fulano? ¿Le gustará a sutana? Sobre todo me acuerdo de mujeres. Digo, a fulanita
¿le gustará esto que estoy escribiendo? Y a veces me da la impresión de que lo estoy escribiendo para ella. Y me salen mejor las cosas cuando pienso en el lector. Por lo menos en mi opinión. Sí, pienso en el lector. Pero no a priori, pienso cuando estoy escribiendo. Digo, ay, ahora me gustaría que estuviera aquí fulanita, sobre todo, generalmente son mujeres. Y para leerle esto, a ver qué dice, qué opina, cómo, si se sonríe o si llora, qué sé yo. Sí, pienso. A veces pienso en amigos, a veces pienso, ¿le gustará a Abelardo Castillo esto? o a Norberto Silvetti Paz, que es otro poeta amigo mío y que en fin, y con el que nos relinchamos, nos comunicamos mucho en función de la literatura. Y a veces pienso en ellos. Y a veces pienso en personas, a veces pienso en mi padre, muerto hace años, y pienso, a esto le gustará a mi papá, o a mi mamá, sobre todo, no tanto a mis hermanos, pero pienso en el lector, sí. Yo creo que es, porque uno escribe no para el cajón, uno escribe para los otros. Y a mí me gustaría recibir respuesta. Me gustaría incluso que la respuesta fuera inmediata, que ya lo terminé de escribir ya, y aquí está la fulana o el fulano. Toma, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué me decís? Sí. Decididamente, sí. Decididamente pienso en el lector. Sí, me he estancado. Sí, hay veces que el estancamiento me ha durado meses. En esos casos he usado distintas herramientas. Entre otras, el aturdimiento, ¿no? El tratar de olvidarme. Porque es cuando uno tiene deseos de algo y no lo tiene, entonces... incluso el alcohol me ha servido. No soy un borracho, pero soy un bebedor, un buen bebedor. Buscar otros amores, entregarse a la facilidad de algunos amores, de algunas relaciones facilongas, que a veces uno las elude y otras... es decir, no tengo una receta para salir del estancamiento. No tengo una cuarta como antes, que era el caballo de cuarta, ¿no? La cuarta es una soga para sacar del pantano a alguien. Yo no reniego el periodismo. Que renieguen otros, que se sientan contaminados, a mí no me importa. Que me contamine el periodismo, que me contamine, sí señor. Mi literatura es contaminada, no es pura, químicamente pura. Desde que la vida no es químicamente pura. Me digo esa posibilidad de seguir la recomendación de Enrique de escribir las cosas rápidamente, después corregirlas, reescribirlas, modificarlas, pero recoger lo esencial rápidamente para que no se escape nada. No sé si me explico. Pero yo tengo claro eso. Es decir, soy un obsesivo del lenguaje y de la palabra justa, pero no soy un purista. O sea, de modo que si hay alguna palabra, una mala palabra, una palabra sucia, bueno, la vida es sucia, la vida no es limpia, ¿no es cierto? Me digo yo a mí mismo. Y mi literatura no tiene por qué ser químicamente pura. Que sea correcta, sí. Que sea bella en lo posible. El libro es El llevador de almas, ¿no? El cuento se llama La imagen resplandeciente. Atardecía. El cielo, en sus luces postreras, había tomado el color de agua con limón. La herida de Rufino quedó limpia y vendada después que Ana María lo bañó sin ningún recato
y lo despiojó, tal como había hecho con su marido. Ahora Rufino olía a tintura de yodo y a Benjuí. La ropa de la mochila de Rufino también estaba sucia y deshilachada. Ana María le ofreció prendas del capitán que ella reservaba para su regreso. Lo ayudó a vestir, como hacen las mujeres con un niño o las enfermeras con un enfermo impedido. Solamente en el cielo el otoño lograba dar señales cautelosas. Algunas nubes andaban sin apuro hacia el norte, pero restos empecinados del verano se rezagaban aún en las colinas en un verde que iba enriqueciéndose con insinuantes barcinos pardos y amarillos. Entonces fue que la noche cayó rápidamente. Ana María salió del dormitorio a la oscuridad del patio. Estaba fatigada. Miró hacia lo lejos, más allá del corral, donde los caballos resoplaban satisfechos y en paz. Al fondo del piquete, hacia el tajamar, un solitario y último bichito de luz parecía haberse desatinado en la esparcida negrura inicial de la noche. Oyó los pasos del sargento y el acicate de las espuelas de amplia rodaja que los enaltecían. Aquellos pasos no aparentaban otro destino que el de ella misma. Cuando estuvo cerca, se oyó decir con una voz ajena, desprendida de sí: el capitán Vera ha muerto. El sargento cabo enmudeció. Ella dio un paso vacilante y perplejo hacia atrás, señalando la casa. El sargento la sostuvo por los hombros. El primer sollozo de Ana ablandó su cuerpo y lo estrechó al de Rufino, que la ciñó por la cintura con una suavidad que los años de guerra no habían logrado mancillar. Así la dejó que llorara en silencio. Ana María levantó la cabeza, arrullada por ese preludio de las luces nocturnas y para comprobar su irrealidad. Las lágrimas empaparon sus labios y los de Rufino al mismo tiempo. Lo que siguió fue incontrolable y los mantuvo unidos en la noche. Se amaron una y otra vez, resistiendo las simultáneas embestidas de la culpa.